En esta lección vamos a aprender a tocar y también a analizar la canción de Dua Lipa, Don't Start Now, que es una canción de 2020, una canción actual, con una línea de bajo brutal, la verdad. Se agradece escuchar en la radio canciones actuales que tengan una línea de bajo tan presente y tan interesante. La vamos a tocar primero y luego vamos a hablar un poco de la canción, de la armonía y de cómo tocar esta línea de bajo. Ya lo veis, una línea de bajo muy funky, muy divertida de tocar y una canción en realidad fácil de entender armónicamente. Es una canción de pop y todos los acordes son diatónicos, no tiene mucha complicación. Pero la línea de bajo sí que requiere de cierta precisión a la hora de tocar. Hay que ser rítmicamente perfectos, si no, no hará bailar. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando no somos precisos rítmicamente. Vamos a hablar de armonía antes de meternos a estudiar la línea de bajo. La canción está en si menor, ¿de acuerdo? Si escuchamos lo que es el estribillo de la canción, nos damos cuenta de esto. El primer acorde es un si menor, el segundo es un re mayor, y luego hace esto, ¿no? Si menor, re, y luego juega con el re mayor y el mi menor, y luego el fa sostenido menor y el sol mayor. Esto en realidad lo podemos pensar en re mayor también, como os vaya mejor. Si lo pensamos en re mayor, es como si tocáramos el sexto grado, que es el si menor. El sexto grado es el eólico, ¿no? Si menor es el sexto grado, el re es el primero, si lo pensamos así, ¿eh? Luego es re, mi, el mi sería el segundo grado, el fa sostenido menor sería el tercer grado y el sol sería el cuarto grado. O sea que visto así es muy sencillo. Si lo pensamos en menor, que sería la manera correcta de pensarlo, ¿no? Académicamente, sería primer grado de la tonalidad menor, que es el grado eólico, el tercer grado bemol, ¿no? Que es el grado jónico, que es mayor, es un acorde mayor, el cuarto grado de la tonalidad menor, que sería el mi menor en este caso, el quinto, menor también, y el bemol 6, el grado bemol 6, que es el grado lidio. A mí me va mejor pensarlo en mayor, es más fácil porque la tonalidad mayor es muy fácil de entender, no hay grados bemoles ni nada de eso, es todo muy simple, ¿no? Entonces, como queráis, al final el contenido acaba siendo el mismo, o sea que da igual. La cuestión es que el si es eólico, el re es jónico, es el típico primer grado de la tonalidad mayor, el mi es el dórico, es el segundo grado, el fa sostenido menor es el frigio y el sol es el lidio. Y lo que es la estrofa de la canción, la parte más funky, juega con... Vale, no están los acordes aquí, ¿no? Pero juega con estos acordes, con mi menor, o sea, el segundo grado que hemos dicho, el dórico. Luego vendría el si menor, que es el eólico, la tónica de la tonalidad. Es el grado que, ya os digo, está la tónica de la tonalidad, la canción está en si menor y estamos tocando aquí un si menor, la escala eólica. Luego se va al sol mayor, ¿sí? El grado lidio de la tonalidad. Luego viene el jónico y el mixolidio. Dórico, eólico, lidio, jónico y mixolidio. En tonalidad de re mayor, si lo pensamos así en plan simple, sería segundo grado, sexto, cuarto, primero y quinto. O sea que 2, 6, 4, 1 y 5. Esto pensándolo en re mayor, que ya os digo, académicamente no es lo correcto, pero va bien para facilitar las cosas, ¿eh?
Si lo pensáramos en menor, sería cuarto grado, primer grado, bemol 6, bemol 3 y bemol 7. Esto pensando en tonalidad menor. Como os vaya mejor. Si esto es un problema para vosotros, os recomiendo que repaséis los vídeos en que hablo de la tonalidad y relaciono la tonalidad mayor y la menor para que nos demos cuenta que al final el contenido es el mismo. O sea que al final lo importante aquí es saber qué escalas podemos poner en cada grado, ¿no? En cada uno de los acordes y entender por qué. Ya os digo, lo podemos pensar en re mayor o en si menor, como os vaya mejor. Que por cierto, estos vídeos en que hablo de la tonalidad están en el curso de armonía musical para bajistas, ¿de acuerdo? Ahora sí vamos a hablar de la línea de bajo, que es una línea de bajo muy funk. Y el funk se caracteriza muchas veces por la subdivisión a semicorcheas, ¿de acuerdo? Esta subdivisión hay 16 partes, ¿no? De un compás de 4x4, en que cada tiempo lo podemos subdividir en 4 partes, ¿no? 1, 2, 3, sí, 1, 2, 3, sí, ta, 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 ta. Entonces, nada más empezar la línea de bajo de lo que es la estrofa, ya nos damos cuenta de esta subdivisión, porque la primera nota sí es el 1 del compás, muy fácil, es un mi al aire, pero la segunda es la cuarta semicorchea del primer tiempo. Es una de las notas difíciles de encontrar. También os recomiendo que repaséis un vídeo del curso de ritmo que hablamos de la subdivisión, o sea, dividir el compás en 16 partes. Hablamos de este tipo de subdivisión y hablamos de esta cuarta semicorchea, ¿no? Que a veces cuesta encontrar. Y en ese vídeo explico que uno de los trucos es pensar tucutupá, tucutupá. Este tucutupá nos ayuda a interiorizar dónde está esta cuarta semicorchea del primer tiempo, ¿no? Porque es el pa de la palabra tucutupá, ¿no? Tucutupá. Es justo antes del 2 del compás, es cuando se tiene que tocar esta nota. O sea que es tucutupá, tucutupá. Vamos a poner la base más lenta, estoy a 90 BPM, la canción original está, yo creo, a unos 124, pues estamos bajando bastante el tempo. Este sería el groove de la batería. Entonces, esta nota la encontramos. 1, 2, 3 y tucutupá. Tucutupá. Ahí está. Tucutupá. 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 De acuerdo, una vez encontrada esta nota, que es la clave para groovear bien esta canción, lo demás es más simple en realidad. Estaríamos tocando en el 2,5 y en el 3,5 del compás. En el 2,5 tocamos el mi al aire y en el 3,5 tocamos este mi octavado. O sea que se tocan 2 veces estas notas, ¿no? En el 1 y 3/4, o sea, en la cuarta semicorchea del primer tiempo, tocamos la octava y luego tocamos en el 2,5 otra vez la cuerda al aire de mi y en el 3,5 tocamos este mi agudo. Vamos a tocar este primer compás en loop. Este será el groove principal. Lo estoy moviendo por los acordes de la estrofa. Mi, si, sol, re y la. Fijaros que el re y el la se parten en el compás, ¿no? O sea que la primera parte del groove está en re y la segunda parte, el 2,5 y 3,5, los tocamos en el la. ¿De acuerdo? Vamos a tocarlo con la base. Vamos a esperar a los 4 compases para que quede bien. 1, 2, 3 y mi, si, sol, re y la. Vale, ahora ya tenemos lo que es el esqueleto de la línea de bajo de la estrofa. Nos faltan las notas de paso, ¿no? Las notas que nos ayudan a llegar a cada uno de los acordes. En el primer cambio de acordes, que es de mi a si, de mi menor a si menor, del dórico al eólico, tocamos estas dos notas, la sostenido, para llegar al si, una aproximación cromática, ¿no? de 2 notas.
Es algo que hemos visto también en vídeos. Las aproximaciones cromáticas las hemos tratado en el curso de Fundamentos del Bajo y también en el curso de Walking. Siempre, si tenemos una nota objetivo, un Si, podemos llegar a este Si por notas cromáticas, o sea, vamos sumando notas, en este caso 2. A ver, es verdad que el La forma parte de la tonalidad, es una de las notas de la escala, pero la que sí que es cromática total es La sostenido, que no forma parte de las notas de la tonalidad, pero que nos viene muy bien para llegar a este Si. Estamos en el Si y para llegar al Sol utilizamos notas de la escala, Mi, Fa sostenido, para llegar al Sol. Aquí no vamos a hacer una aproximación cromática, no hacemos Fa, Fa sostenido y Sol, sino que es más diatónico. O sea, utilizamos notas de la escala. La tonalidad es Si menor, entonces la escala que podemos empezar desde Si es la escala eólica, la escala menor, y nos damos cuenta que incluye Mi, Fa sostenido y Sol, que son las notas que estamos tocando aquí. Sí, son notas de la tonalidad. Es la cuarta, la quinta y la bemol 6 de la tonalidad menor de Si. Lo mismo pasa cuando queremos ir del Sol al Re. También utilizamos notas de la escala. En este caso es muy fácil de ver. Estamos en una canción que está en Si, tocamos Si, la segunda nota de la escala eólica, y aquí tocamos ya el Re, que es la nota que nos interesa. ¿De acuerdo? Visto así es fácil, lo que es difícil es tocarlo, ¿no? Y que groovee. Pero bueno. Luego hay una pequeña variación que a mí me gusta mucho, que es la que pasa en el Si en algún momento de la canción. Hay algún momento en que pasa lo siguiente. 1, 2, 3 y... Este pasaje de aquí me gusta mucho analizarlo porque en realidad es algo que yo siempre insisto mucho. Estamos en una canción que está en Si menor, podemos utilizar las notas de la pentatónica menor de Si todo el rato en toda la canción para hacer fills. Y este es uno de los casos, aunque no es exactamente pentatónico, pero sí que las notas que se tocan están incluidas en la pentatónica. Lo que está haciendo aquí el bajista, que no creo que sea un bajista real, yo creo que es un sampler, pero bueno, la cuestión es que la línea de bajo hace estas notas para llegar al Sol. O sea, está jugando con la fundamental de Si, estamos en un Si menor en este momento de aquí. Está tocando la fundamental, la quinta y la tercera menor. Y luego vuelve a tocar la fundamental. O sea, que es algo muy básico en realidad, tocar las notas del acorde, ¿no? Es algo que hemos visto en el curso de Fundamentos del Bajo, cuando empezamos a crear líneas de bajo. O sea, es algo muy básico para un bajista, pero aquí está puesto con mucho gusto, ¿no? Está puesto con una rítmica que la verdad que funciona muy bien. Y además, el paso entre la quinta y la tercera, hay como un slide bajando que le da aún más vidilla a la historia, ¿no? Lo vuelvo a tocar así lento. Este pasaje me encanta. Ya lo veis, es simple de entender, simple de analizar, pero difícil de tocar, ¿no? Porque la rítmica también... Con, cucan, cacacón. Con, cucan, cacacón. Es muy funky, está muy pensada en la subdivisión de semicorcheas, ¿no? En fin, esto sería lo que es básicamente la estrofa. Hay alguna variación más, pero lo podéis analizar en el PDF que tenemos adjunto. Y luego el estribillo no tiene mucha complicación. De hecho, hay un bajo, pero es una octava más grave de lo que podemos tocar en un bajo de 4 cuerdas. O sea que en todo caso, si quisiéramos tocar esto bien y sonar parecido a lo que es la canción, tendríamos que tener un bajo de 5 cuerdas. Porque la primera nota de la parte del estribillo es un Si. Este Si en teoría es una octava más grave. Luego un Re, Mi, Fa sostenido, Sol. Si, otra vez lo mismo, vamos. Re, Mi, Fa sostenido y Sol. Que si queréis hacerlo bonito podemos tocar acordes.
es un si menor. Podemos tocar las décimas, que también hemos hablado de esto en el curso de acordes con el bajo. Esta posición de décima fundamental y décima menor en este caso, ¿no? La décima es la misma nota que la tercera, y como es un acorde menor tenemos que tocar la décima o tercera menor. Esto para el si menor. Luego viene el re, y este re es mayor, es el jónico, ¿no? Entonces cambia de posición, la tercera tiene que ser mayor, la tercera o la décima, llámala como quieras. Luego viene re, mi menor, re mayor, mi menor, ¿sí? Y luego viene fa sostenido menor y sol mayor. Y esto puede quedar bonito si queréis hacer una variación, ¿sabes? Si menor, re mayor, re y mi menor, fa sostenido menor y sol mayor. Si queréis hacerlo más bonito aún, en los dos últimos acordes podemos tocar las séptimas. O sea, interpretar el fa sostenido menor como un fa sostenido menor séptima. O sea, esto incluye también lo que es el mi, este dedo de aquí que ponemos. Y el sol, en lugar de hacerlo mayor, tríada, lo podemos hacer cuatríada. Y entonces sería un acorde mayor séptima. Es el cuarto grado de la tonalidad mayor, es el bemol 6 de la tonalidad menor, es el grado lidio. Por eso le ponemos el acorde mayor séptima. Y esto también pues, puede quedar bonito, ¿no? Esto sería aquí. 1, 2, 3 y si menor, el re mayor en tríada, y aquí sí que vamos a por las cuatríadas. Bueno, es por si queréis poneros creativos, ¿no? Luego la canción avanza y es básicamente repetir muchas cosas. Hay una parte que hace unos pequeños slaps en la misma línea de bajo de la estrofa. Esto también es fácil de entender, difícil de tocar, ¿no? Porque cambiar de dedos a slaps siempre es un poco difícil. Entonces os recomiendo que si no os sale fluido, de momento no os arriesguéis, porque a la velocidad de la canción real puede quedar muy atropellado si no tenéis un cambio fluido de técnica. Pero no tiene misterio, estoy pinzando las notas, las notas en el 3,5 del compás. En los 3 primeros acordes, en el cuarto no. Lo podéis escuchar en el tema original esto. Y por último, la última parte de la canción, que es como un estribillo desarrollado. Aquí la línea de bajo está un poco por debajo en la canción original, pero si escucháis con atención podéis más o menos entender lo que está pasando. Está como tocando encima de la armonía del estribillo, o sea, el si menor, el re mayor, re, mi, fa sostenido, sol. Esta es la armonía que hemos hablado antes, pero aquí le mete groove en el bajo, le mete una línea de bajo más funky. Y entonces hace algo así. Y también es una línea de bajo interesante de analizar. Hasta aquí es todo normal, es el mismo groove que llevábamos en la estrofa. Vamos a tocar en el 1, en la cuarta semicorchea del primer tiempo, en el 2,5 y en el 3,5. Para hacer el cambio de re a mi, perdón, sería... Hace esto, que es jugar con la fundamental de re, el si, que es la sexta, y luego llegar al mi de esta manera, ¿no? Con el re primero. O sea, entra en el mi menor. Bueno, en realidad esto es lo que hace la armonía también.
el tercer compás es re, mi, pues esto lo acompañamos con el bajo, ¿no? Re, mi. Pero inmediatamente después de tocar este mi, tocamos la novena de mi, queda muy bien esto. Sí, esto es algo interesante. Este fa sostenido forma parte de la escala. Si este mi es el dórico, es el grado en el que pondríamos la escala dórica, entonces podemos tocar esta novena. Y luego tocamos estas tres notas que están en línea, son cuartas, ¿no? Dentro del mi estamos en un mi menor, estamos tocando mi, la quinta y esta novena o segunda, que es el fa sostenido. Y luego tocamos el mi. O sea que una vez hemos llegado a este tercer compás es... Esto sería 2, 3 y... Otra vez. 1, 2, 3 y... Re, mi. La verdad que es una línea, un feel, digámosle, un dibujo, que es muy interesante. Muy interesante ver cómo estamos jugando pues, con la fundamental, la segunda, la quinta, la octava y la novena, ¿no? Son notas que quedan muy bien sobre el mi menor, ¿no? Que es este acorde. Me he hecho un loop, ¿no? de lo que es este compás en concreto, que es algo que a mí me gusta mucho hacer. Cuando hay una parte de la canción que me gusta mucho o que me cuesta, o que, bueno, que quiero practicar por algún motivo, pues hago un loop, hago un bucle. En este caso porque tengo la canción programada en MIDI. Pero esto, bueno, os recomiendo que lo hagáis con el metrónomo, aunque sea sin base. Si os cuesta este compás, analizáis el PDF, analizáis bien las notas y os hacéis un bucle de esto. O sea, os ponéis el metrónomo o la base sin armonía y... ¿Sabéis? Puede ser cualquier base. Ahora mismo estoy trabajando a 90 BPM, pues podría ser esto y yo me haría un ejercicio de esto. Sí, lo mismo con el pasaje este de... El que hemos hablado antes en la estrofa, ¿no? En fin, son métodos de estudio que yo utilizo y que os recomiendo, descaradamente, porque así es como vas perfeccionando pues, los pequeños detalles, ¿no? de la canción. En fin, ya lo veis, hemos analizado el tema, tenéis el PDF donde podéis ver todo al detalle y también la base para practicarlo. Entonces también os recuerdo que en YouTube hay la herramienta de poder reproducir un vídeo a la mitad de velocidad o a 0,75 y esto nos viene muy bien, es una herramienta que va muy bien para poder practicar sobre las canciones originales en un tempo en que nos va mejor para estudiar, ¿no? Eso es lo que yo os recomiendo también de hacer cuando estéis estudiando. ¿De acuerdo? Pues nada, un tema más para el repertorio, este tema de Dua Lipa, con esta línea de bajo tan guay. Si te ha gustado este vídeo, te invito a visitar mi escuela online escueladebajistas.com. Ahí encontrarás todo lo que necesitas para aprender a tocar el bajo, tanto si empiezas desde cero como si quieres ampliar conocimientos. También te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Escuela de Bajistas, y a seguirnos en Instagram y Facebook.